Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, estábamos sobre el tema del colesterol, del alto colesterol y las razones para eso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, pero hoy he decidido hacer una miniserie del tema del colesterol porque, mire, hay una frase que usamos mucho en Puerto Rico, una frase de pueblo que dice: en río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que cuando el río está revuelto, pues los pescados empiezan a salir y pueden pescarlos con facilidad, ¿no? Cuando hay mucha desinformación, información falsa que se le está dando a la gente sobre el tema del colesterol, pues los asustan y los pescadores son las farmacéuticas. O sea que la farmacéutica vende muchísimo medicamento mientras más desinformada esté la persona. Mientras menos sepa la persona, más síntomas tenga, menos información correcta tenga sobre cuál es la causa verdadera del alto colesterol o lo que sea, pues más va a vender la farmacéutica, porque ellos están ahí para vendernos sus bondades de cómo esas píldoras y esas cosas que venden, pues arreglan todos los problemas, ¿no? O sea que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, no importa lo que nos comamos, podemos comer lo que querramos, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, tomar agua, no tomar agua, tomar jugo, tomar cerveza, y como quiera, ellos tienen la píldora correcta para resolvernos el problema. Anyway, vamos a hablar un momentito, ya no del alto colesterol, aunque voy a resumir lo anterior. Fíjense, el alto colesterol viene por dos razones. Viene por carbohidratos refinados, exceso de carbohidratos refinados, alimentos tipo E, que se llaman en el libro El Poder del Metabolismo, se llaman alimentos que engordan, esa es la E de que engordan, y en el libro Diabetes sin Problemas, que es el nuevo libro, pues se llaman alimentos enemigos del control de la diabetes. Así que la E en este libro es enemigos del control de la diabetes. Ahora, la otra razón por la cual una persona tiene colesterol alto es porque tiene problemas con la tiroides. Es hipotiroidismo, no hipertiroidismo, hipotiroidismo. El hipotiroidismo se distingue por crear un colesterol alto, ¿no? En los viejos tiempos, pues se detectaba, antes de que existiera la prueba de medir la tiroides, hace 25 o 30 años, el médico detectaba el hipotiroidismo midiendo el colesterol. Si el colesterol era muy alto y la persona no comía casi grasa, que contuviera colesterol, pues decía, tienes hipotiroidismo. Ya hoy en día hay pruebas, pero estas son las dos razones principales. Hay una tercera razón, que es que haya una inflamación, mucho tóxico en el cuerpo. Por ejemplo, los pacientes de cáncer, cuando tienen un cáncer en metástasis, que está el cáncer regándose por todo el cuerpo, pues le sube el colesterol dramáticamente. ¿Por qué le sube el colesterol? Porque la inflamación, la destrucción celular que causa el cáncer, pues hace que suba el colesterol. Un paciente que va a una operación quirúrgica, que le dan un tajo de lado a lado o le abren para una operación de corazón abierto, pues se le sube el colesterol. Y se le sube el colesterol porque el cuerpo tiene que producir más colesterol para poder reparar las células que se rompieron. Porque el colesterol es la base de la creación de nuevas células, igual que es la base de la creación de las hormonas. Entonces, vamos a hablar ahora del tema que les quería traer, que es el tema del peligro del alto colesterol. Lo primero que le voy a decir es, tengo un secreto que compartirles. Esto es un secreto, por favor no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. No se lo diga a nadie. Es una mentira que el alto colesterol sea realmente problemático. Es una total mentira. No existe nada en la literatura científica que realmente demuestre ni siquiera que hay una relación de alto colesterol con problemas cardíacos, con cáncer, con absolutamente nada. De hecho, le voy a decir más. Si usted busca en la literatura científica, por ejemplo, si usted explora y lee este libro, Diabetes sin Problemas, va a ver que estoy listando sobre 14 estudios clínicos que explican que, inclusive hay unos estudios muy interesantes, estudios de universidades, que explican que la gente que tiene el colesterol más bajo son los que más pronto se mueren. O sea, es al revés de lo que están diciendo. O sea, la gente que más dura en el planeta son gente que tiene colesterol alto. No hay realmente ningún peligro verdadero en un colesterol alto. Claro, hay un colesterol, uno de los colesteroles que se llama LDL, que se llama en inglés Low Density Lipoprotein, que quiere decir lipoproteína de alta densidad. Ese ha sido asociado a condiciones inflamatorias, a algo de problemas del corazón, pero la realidad es que el vínculo entre el colesterol alto y las otras enfermedades que nos están vendiendo no existe.
No hay prueba para ello, no hay prueba científica, es todo un negocio de meternos miedo con el colesterol para que nosotros compremos los medicamentos. Eso es todo lo que hay. Ahora, esto le va a parecer una barbaridad lo que le estoy diciendo, pero si usted se mete en este libro y hace el trabajo como estuve yo 6 años buscando la información a ver qué había de prueba científica, va a ver que la evidencia científica que tiene la ciencia no avala, no demuestra que hay una relación entre el alto colesterol y los otros problemas del corazón y demás. Ahora, de la misma forma que le digo eso, le digo lo siguiente. Ahora le voy a decir una verdad, algo que es verdad. Y esto es una verdad. Triglicéridos. Eso es mortal. Si usted tiene los triglicéridos altos, usted se va a morir pronto. Es cierto que el alto colesterol no tiene ningún riesgo realmente. Ahora, también es cierto que el alto triglicéridos lo va a matar. Los triglicéridos son grasas en la sangre. Cuando su médico le dice, tiene los triglicéridos altos, lo que le está diciendo es, tienes mucha grasa flotando en la sangre. Usted quiere salvarse de perder los riñones, quiere salvarse de un ataque al corazón, quiere salvarse de una neuropatía, de perder los nervios, tiene que bajar los triglicéridos. La medicina está aceptando 150 miligramos por decilitro de triglicéridos. Eso es muy alto. Si usted quiere realmente buena salud, usted tiene que mantenerse en 100 miligramos por decilitro o menos. Yo ando como por 89. A veces me da 60. La realidad es que los triglicéridos es un índice directo de cuánto carbohidrato usted está comiendo. Nada responde más a bajar los triglicéridos que bajar el pan, la harina, el arroz, la papa, y los triglicéridos se caen. Una persona me dice, yo estoy controlándome con la dieta 3x1, don Frank, la dieta 2x1, y la única pregunta que yo tengo que hacerle, ¿en cuánto están tus triglicéridos? Me dice, está en 130, te estás hartando. Están en 200, te estás hartando. O sea, no importa lo que me diga la persona, los triglicéridos es un índice directo de cuánto carbohidrato refinado tú estás comiendo. Si fuera ensalada y vegetales, no había problema. Pero carbohidrato refinado, que es lo que nosotros llamamos en el libro Diabetes sin Problemas, alimentos enemigos del control de la diabetes, o en este libro, alimentos que engordan, en el poder del metabolismo, sepa que eso es el índice directo de los triglicéridos. ¿Usted quiere conservar la salud? Despreocúpese del condenado colesterol. Eso es toda una mentira para venderle las estatinas y los medicamentos, eso para el colesterol. Ahora, vele sus triglicéridos. Si esos triglicéridos están por arriba de 100, usted tiene problemas. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.